Hola, buenas. Mi nombre es José Luis Balondo Crego. Pertenezco al grupo de investigación Ardopa, que está radicado en la Universidad de Extremadura, y presento esta comunicación que lleva por título Modelar el aprendizaje de la habilidad para entrevistar a través de modelos audiovisuales y simulaciones, el uso de un aprendizaje basado en proyectos. Los grados de comunicación audiovisual y publicidad y periodismo contemplan en sus planes asignaturas en las que la metodología de la entrevista o también los grupos de discusión y cuestionarios son una estrategia fundamental, ya sea como conocimiento, como teoría o como competencia o habilidad. Este proyecto lo que pretende es desarrollar una metodología de entrenamiento con modelaje para aprender para aprender a entrevistar, el método cualitativo de la entrevista. Incluye una serie de fases y su evaluación. El objetivo consiste en crear un aprendizaje basado en proyectos que desarrolle una metodología de entrenamiento. La justificación del interés. El Espacio Europeo de Educación Superior prescribe la adquisición de competencias y habilidades y la experiencia propia señala el lamento del estudiantado respecto a la adquisición de competencias concretas. También es verdad que no se han encontrado propuestas similares en este campo, es decir, en el campo del aprendizaje o entrenamiento de, de métodos cualitativos como la entrevista en el entorno de la Universidad Española. En cuanto a la viabilidad del proyecto, se puede desarrollar como un aprendizaje cooperativo en el aula. Respecto a la metodología, se trata de crear ese ABP que incluya 12 fases a desarrollar durante sendas semanas para alcanzar un grado de competencia en la realización de entrevistas. Se emplean modelos audiovisuales de entrevistas y simulaciones en clase o simulaciones que realizan los alumnos de forma no presencial, registrándolas con una cámara y después exponiéndolas en clase para ser analizadas. El aprendizaje basado en problemas ha dado resultados positivos en el Espacio Europeo de Educación Superior, como reconoce Markham y colaboradores en 2003, y el objetivo final se subdivide en metas que se monitorizan a lo largo de todo el proceso. Con objeto de mejorar la autoeficacia, ese concepto de Albert Bandura, la autoeficacia de los estudiantes se recurre a modelados y los análisis de las entrevistas y los grupos de discusión. Aparte de las sesiones en el aula, se cuenta con un foro de dudas en una plataforma Moodle para ir desarrollando el ABP. Los resultados del aprendizaje se valoran a través de una rúbrica y de una coevaluación por parte de los alumnos. ¿Cuál es la planificación de las actividades del ABP? En primer lugar, situar el aprendizaje basado en proyectos, como la herramienta, explicarlo a los alumnos y señalar sus ventajas. Se le explica a los alumnos que se trata de realizar una investigación en un entorno o simulando un entorno real. Suponemos que esa investigación está encaminada a realizar el trabajo de fin de grado. Se elige uno de los temas propuestos entre una serie de ellos, y dentro de esta fase se establece un debate sobre el tema elegido por parte de cada uno de los grupos que se conforman, en donde cada uno de los miembros expresa qué sabe de ese problema, qué se quiere saber, cuáles son los problemas propios o los debates propios de ese área y qué soluciones se dan a esos debates. Por otra parte, se pretende en esta primera fase determinar una pregunta de investigación que evidentemente puede cambiar a lo largo del proceso. En una segunda fase se trata de investigar cómo han respondido otros grupos de investigación o otros expertos a esa pregunta, es decir, desarrollar un pequeño marco teórico utilizando búsquedas sistematizadas como concepto desarrollado por Lluís Codina.
En la tercera fase, pues se trataría de refinar nuestra pregunta de investigación añadiendo preguntas que podemos realizar en la entrevista. La cuarta fase selecciona una muestra de sujetos con los que se pretende realizar las entrevistas y se preparan esas entrevistas teniendo en cuenta el contexto en el contexto en el que se van a desarrollar. Una quinta fase entiende que es necesario realizar una entrevista piloto en el grupo, es decir, simularla para después poder analizarla. Y en la sexta fase se realizan las entrevistas planeadas, se presenta un primer prototipo que viene a coincidir con la mitad del proyecto y a partir de ahí pues se transcriben las entrevistas, se analizan, se redactan unos resultados y conclusiones y se prepara una exposición pública para exponerse el segundo prototipo o prototipo final. ¿Qué resultados esperamos de este ABP? Lo que se pretende evaluar una vez concluido el ABP es, por una parte, las habilidades que deben haberse adquirido o en qué grado se han adquirido. Entre esas habilidades pues se cuenta el contacto con los entrevistados, cómo se maneja lo que se llama el rapport o la alianza con las personas a las que se entrevistan, la identificación del contexto de la entrevista, los términos de flujo y corte de información y espacio público y espacio privado y cómo se maneja eso, la selección de una muestra de sujetos, intentar desarrollar unas preguntas factibles, relevantes, específicas y novedosas, entender cómo funciona o mejorar la identificación de la relación entre lenguaje verbal y no verbal y llevar a cabo una serie de técnicas directivas y no directivas en la entrevista. Por otra parte, aparte de lo que son las habilidades de la entrevista, también se pretende desarrollar una lógica mínima de lo que es una investigación y exponer públicamente los resultados de la misma. Todo esto pues se evalúa a través de una rúbrica y una coevaluación. Estas son las referencias principales y quedo a su disposición para cualquier cuestión que pueda surgir o cualquier sugerencia. Muchas gracias y un cordial saludo.